Hola, buenos días a todos. Hola, buen ¿Se día, escucha Ivana. bien? Ahí la veo a Paula. Hola Paula, buenos días. Hola, buen día a todos. Vos tal vez estás silenciada. No, ¿me escuchás? ¿Me No, escuchan? ahí no. No. A ver, aguárdame. Hola, hola, ahí. Ah, perfecto, perfecto. Dicen todos que se escucha bien. Ah, se Bueno, escucha. buenos días. Bueno, Buen día. ¿Me siguen escuchando? Esperamos a Ivana un segundito a ver si puede solucionar el tema. sí, perfecto, Paula. Era yo, me parece, el problema. Bueno, buenos días a todos. Les damos Buen la día. bienvenida desde el Instituto de Formación Legislativa. Bueno, buenos días, Paula. Buenos Buenos días, días, Vanessa. Ivana. Buenos días, chicos. Bueno, bueno, vamos a empezar. Voy a poner unas plaquitas para empezar a charlar un poco el tema sobre, primero vamos a repasar un poquito de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Ahí está. ¿Ustedes lo pueden ver? Bueno, no sé qué pasa que no me deja poner desde el principio. Un segundito. Perfecto. Bueno. Como les decía, acá vamos a dar un pequeño repasito de lo que vimos la clase anterior. Nosotros en la clase anterior estuvimos hablando del orden de precedencia, que qué era la regla de precedencia o es la forma en la que nosotros vamos a organizar a las personas o a los símbolos a través de la regla en la cual se le reconoce o le da una jerarquía, ¿sí? Nosotros cuando estamos trabajando en el Estado, tenemos que esta regla está establecida por leyes, decretos o resoluciones para los poderes públicos, ¿sí? En el ámbito nacional tenemos el decreto 2072 del 93 y en el ámbito provincial el 5472 del año 2004, donde desde la persona de mayor rango a menor rango tiene una ubicación preferencial dentro de todo lo que sea un acto oficial, ¿sí? Nosotros para esto, una vez que sepamos quién es la persona de mayor rango, después, si hay otras personas u otros símbolos a los cuales tenemos que organizar de alguna manera para ese acto, nosotros lo que tenemos que ver es cuál de estos elementos van en qué orden, ¿sí? Y nosotros tenemos ciertas reglas
qué debemos seguir para organizar protocolarmente y jerárquicamente, como bien digo, a estos símbolos o a estas personalidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta la regla de la precedencia, o sea, quién es la persona de mayor importancia o mayor precedencia en el momento del evento, y a partir de ahí organizar al resto, utilizando o la regla del centro métrico, o la regla de la derecha, de la izquierda, de acuerdo a cuál sea la función y el fin del acto al cual nos estamos organizando, perdón. ¿Sí? Tenemos un montón de reglas que son las que hablamos la clase pasada, que hay que utilizarlas al momento de esta organización. Esto nos va a venir muy bien para, sobre todo, el último módulo, que es donde vamos a aprender a preparar un acto en sí. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es la clase de hoy en sí. Vamos a empezar a hablar de el ceremonial escrito, ¿sí? Nosotros dijimos que el ceremonial es para organizar todo tipo de actos y eventos de la manera correcta, basándonos en un protocolo, ¿sí? Nosotros dentro de lo que es el ceremonial y el protocolo, para el ceremonial escrito, también tenemos ciertas fórmulas de tratamiento y cortesía. ¿Qué significa esto? Que nosotros trabajando para el Estado no podemos redactar de cualquier manera y dirigirnos de la manera en que se nos ocurra hacia un funcionario o una personalidad, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que tener en cuenta estas fórmulas de tratamiento y cortesía, que son modelos estandarizados donde que ordenan la comunicación por escrito, pero cada ámbito tiene sus particularidades. Nosotros no vamos a escribir de la misma manera si estamos en un ámbito personal o íntimo, por ejemplo, una carta personal que le dirijo a una persona querida, que una carta de invitación en un ámbito oficial y administrativo, donde tengo que invitar a un acto oficial, ¿se entiende? ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en el ámbito personal utilizamos, como decía, cartas personales, misivas, esquelas, todo generalmente con un lenguaje más coloquial. Sin embargo, ya cuando vamos a un ámbito comercial y hablamos de notas comerciales, comunicados de negocios, la comunicación pasa a ser un poquito más formal y con otras estructuras. Dentro del ámbito social, nosotros nos relacionamos tanto con personas como con empresas, como con instituciones y ámbitos oficiales, ¿sí? Entonces acá se empieza a complejizar un poquito más lo que es la redacción en cuanto al ceremonial, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta acá que si mandamos una invitación, un saludo, una felicitación, una condolencia, tenemos que tener muy presente todas estas fórmulas de tratamiento y cortesía, ¿sí? Nosotros, si vamos al ámbito estrictamente administrativo, vamos a tener que aprender a redactar notas oficiales porque son las que van entre las reparticiones, se utiliza más para la comunicación interna, ¿sí? Utilizamos también memorando, circulares, etcétera. Y en el ámbito protocolar, donde acá es donde se relaciona con el ámbito social también, nosotros acá es donde tenemos que redactar las notas oficiales, saludos, presentaciones, correspondencia protocolar en general, invitaciones a eventos oficiales, etcétera, ¿sí? Todo este tipo de comunicación en el ámbito oficial y protocolar está regulado por un decreto, que es el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 333 del año 85, donde están todas las normas de cómo elaborar, redactar y dirigirse todo tipo de proyectos, actos y documentaciones administrativas en la administración pública. O sea, cualquier duda que nosotros tengamos en cómo redactar
Alguna comunicación dentro del ámbito oficial administrativo y el ámbito protocolar oficial, nosotros vamos a poder dirigirnos a este decreto y ahí tenemos toda la documentación necesaria para no equivocarnos. Utilicen este elemento y sobre todo en un ejercicio en las primeras comunicaciones que realicen, ¿sí? Nosotros sabemos que este decreto es el que regula las fórmulas de comunicación entre distintas entidades y también cómo tratar a los funcionarios, empezando desde el presidente hasta el último cargo según su orden de precedencia. ¿Sí? También algo que está regulado dentro de este decreto es el uso de las mayúsculas. Nosotros vamos a ver en muchísimas comunicaciones, sobre todo en lo que es cartas o notas o esquelas, que están mal utilizadas las mayúsculas, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que los títulos de dignidad o de cargo, por ejemplo, el rey, presidente, etcétera, se escriben con mayúscula solamente cuando se dirigen hacia una persona determinada, ¿sí? Y cuando sustituyen el nombre propio, ¿sí? Nosotros cuando decimos el presidente Milei, presidente, esa palabra presidente se va a escribir con minúscula, porque estamos dirigiéndonos a qué presidente hablamos. Pero si nosotros en el encabezado ya pusimos su nombre y dentro del cuerpo de una carta, por ejemplo, queremos referirnos a él y lo nombramos, ahí sí, presidente va a ir con mayúscula. ¿Sí? Los tratamientos de cortesía, los tratamientos honoríficos, los títulos, las dignidades, etcétera, siempre irán con minúsculas. Solamente las abreviaturas van con mayúsculas, ¿sí? Acuérdense, si nosotros hablamos de Su Excelencia el embajador Pedro Barrientos, hay Su Excelencia el embajador va con minúscula. Si nosotros quisiéramos abreviar su excelencia, ahí sí ponemos la S.E. con mayúscula, el embajador Pedro Barrientos, ¿sí? Y si nos referimos nuevamente a esta persona y lo nombramos solamente por el título y no por su nombre, ¿sí? Agradecemos al embajador por su presencia. Ahí embajador sí se escribe con mayúscula. Otro uso correcto de las mayúsculas es en los nombres propios de empresas, instituciones, entidades, edificios. Por ejemplo, Banco Nación, Casa de Gobierno, va las dos con mayúscula. Fundación Petropac, que es otro ejemplo que pusimos acá, ¿sí? Después, en los tratados, esto es muy importante porque es un error muy, muy, muy común que se ve. Tratados, convenciones, protocolos, etcétera. Solamente la mayúscula se utiliza en la primer palabra. Por ejemplo, Convención Nacional Constituyente, solamente la palabra convención va con mayúscula. El resto de las palabras va con minúscula. Por ejemplo, si estamos nombrando un título de un libro, aplicamos el mismo criterio. Solamente la primer palabra va con mayúscula, salvo que se esté nombrando un, valga la redundancia, un nombre propio. ¿Sí? Dentro del decreto, este 333 del 85, dice que el uso de mayúscula en la documentación oficial regula que los nombres y apellidos de las personas que se nombran se van a escribir completos y en su orden natural. Es decir,
Primero va a ir el nombre, segundo nombre o tercer nombre si corresponde, y por último el o los apellidos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de una persona que tiene dos nombres y un apellido, vamos a escribir, por ejemplo, María Paula Acebal. El apellido puede escribirse en su totalidad en mayúsculas o solamente con la primera letra en mayúscula. Está aceptado de ambas maneras. Y se escribirán con carácter mayúscula. Está solamente aceptado los apellidos, títulos, nombres de organismos, instituciones, países y aquello que solo por su importancia valga la pena recalcar. Nosotros no podemos escribir todo el nombre y el apellido de una persona en mayúscula. Como les decía, si escribimos licenciada María Paula Acebal, la L de licenciada va con mayúscula. María solamente la M, Paula solamente la P y el apellido puede o no ir completamente escrito en mayúscula. Por ejemplo, si nosotros escribimos ONU de Organización de las Naciones Unidas, ONU se escriben las tres con mayúsculas. Organización de las Naciones Unidas, podríamos escribirlo con cada una de las primeras letras en mayúscula o todo en mayúscula, porque es una institución que vale la pena resaltar. Nosotros también, cuando hacemos redacción protocolar, tenemos que tener en cuenta cuál es el tratamiento que debemos darle a las personalidades a las cuales nos estamos dirigiendo, ¿sí? Acá esto también genera muchísimas dudas, sobre todo al momento de realizar invitaciones, ¿sí? Nosotros el término de señor o señora antepuesto al cargo y al nombre, tenemos que tener en cuenta que es válido para todo tipo de autoridades, desde el presidente hasta el último cargo, ¿sí? Señor presidente, señor gobernador, señora intendente, y puede o no darse el nombre de acuerdo a cómo lo estemos utilizando, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando, por ejemplo, del señor gobernador de la provincia, ingeniero Rogelio Frigerio. Acá podemos o no colocar su título universitario, su grado universitario, porque nosotros tenemos como principal que es el gobernador, ¿sí? Su cargo principal es el de gobernador, o de intendente, o de presidente, o de ministro. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos o nos dirigimos, mejor dicho, en una comunicación ceremonial escrita a las autoridades eclesiásticas, tenemos que tener especial cuidado porque es un ámbito que tiene fórmulas propias, ¿sí? Si nosotros nos dirigimos al Papa, sí o sí su forma correcta es llamarlo su santidad. Si hablamos hacia un cardenal, si le escribimos a un cardenal, hablamos de su eminencia. Un nuncio, un obispo, un arzobispo es su excelencia reverendísima. Y en el caso de que obtenga un doctorado, tenemos que decirle doctor o doctor en teología. Son títulos largos, pero dentro de lo que es la autoridad eclesiástica y el ceremonial eclesiástico, se tienen muy en cuenta estas fórmulas de cortesía. Y siempre que nos dirijamos por escrito a los sacerdotes, tenemos que hablar como reverendo padre. Si nuestra comunicación está dirigida
a magistrados, dignatarios o miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos que poner la palabra señor y el título profesional o el grado que pertenece por su cargo y posteriormente la palabra don o doña, cuya abreviatura es solamente la D, no la D y la N en el caso de don, solamente la D punto y D mayúscula, A minúscula, punto para la abreviatura de doña. En mi caso particular, prefiero escribir la palabra completa. Acá el ejemplo correcto sería, señor jefe de Estado Mayor Conjunto, Brigadier General Javier Julián Isaac. O señora Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich. No se pone doctora Doña. O, por ejemplo, sí podemos haberle dicho señora Ministra de Seguridad de la Nación, doña Patricia Bullrich, pero no doctora Doña o doña doctora. Eso es incorrecto, ¿sí? Cuando hablamos, nos dirigimos, mejor dicho, hacia autoridades extranjeras, si es hacia un jefe de Estado, lo nombramos como excelentísimo señor. Si es un vicepresidente, un primer ministro o dentro de ese rango, hablamos de su excelencia. Consejeros de embajada, intendentes, cónsulos generales, siempre hablando de autoridades extranjeras, nos dirigimos como su señoría. Son tratamientos que no vamos a utilizar muy seguido, pero que es necesario conocerlos, ¿sí? Si Dios quiere, tenemos que mandar una epístola hacia alguien relacionado a la monarquía, tenemos que saber que alteza o majestad es cuando nos dirigimos hacia un rey o una reina. Jamás, nunca de los jamases vamos a decir el señor rey. Sí vamos a decir su alteza o su majestad. Y si hablamos de un príncipe o una princesa, es su alteza real. Ojalá algún día nos toque escribir algo para ellos. Acá yo lo que les presento y les dejo son distintos tratamientos dentro del ceremonial escrito y cómo debemos dirigirnos específicamente al momento de la redacción, ¿sí? Si estamos hablando de un presidente, nosotros tenemos que hablar, dirigirnos hacia señor presidente de la nación, podemos poner su cargo y su grado de estudio, tenemos que poner su nombre completo. Y si dentro de la redacción de la epístola, por ejemplo, volvemos a referirnos a él, nosotros podemos nombrarlo como señor presidente o como primer magistrado. Y cuando nos estamos despidiendo, siempre tenemos fórmulas de cortesía también para despedirnos, no solamente para presentarnos o saludar. Entonces ahí nosotros podríamos decir, Dios guarde al señor presidente. Cuando estamos hablando de los gobernadores, ¿sí? Nosotros tenemos que dirigirnos en un encabezado al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, o por ejemplo a un ministro, la redacción ceremonial es la misma, señor gobernador, señor ministro. Si lo repetimos, o sea, si queremos volver a dirigirnos específicamente hacia esa persona dentro de la redacción de la carta, lo tratamos de usted. Y en el saludo final vamos a hablar de saludo a usted atentamente, saludo a usted muy cordialmente, etcétera. No pueden ser saludos informales en este tipo de comunicación protocolar, ¿sí? Acá vamos a adentrarnos por ahí en la parte que es un poquito más divertida,
donde vamos a ver cuáles son los tipos de comunicación de redacción protocolar que vamos a utilizar nosotros dentro de la comunicación ceremonial en el Estado, ¿sí? Las más comunes. Una de las más utilizadas es la invitación, ¿sí? Nosotros, cuando enviamos una invitación, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros tenemos la intención de darle a conocer al otro un evento o una situación o un acto que va a suceder y que nos gustaría que esa persona esté presente, ¿sí? Pero nosotros no podemos redactarla de cualquier manera. Nosotros una invitación formal se redacta de la misma manera que si estuviéramos enfrente a nuestro invitado. Es formal, pero casi como que si se lo estuviéramos diciendo personalmente, ¿sí? Una tarjeta de invitación genera un compromiso en el otro, tanto para responder si va a estar presente o si va a declinar nuestra invitación. Hay otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Hoy por hoy, por cuestiones de costo, se está bajando la calidad de los papeles utilizados o incluso se están enviando tarjetas sin sobre, cosa que protocolarmente no sería correcto. Nosotros necesitamos enviar un papel y un sobre de alta calidad para este tipo de invitaciones, sobre todo si estamos invitando de parte o hacia representantes de altos cargos, ¿sí? Acá yo puse enviar al menos 15 días antes una invitación. Eso sería el tiempo ideal si el evento se da, si va a tener curso dentro de la misma localidad. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos que enviar una invitación para un evento donde la gente tiene que trasladarse, tiene que conseguir alojamiento, lo que fuere, nosotros tenemos que tener consideraciones de esos tiempos. Por ejemplo, si es una cena de fin de año y sabemos que va a ser en una época donde todos tenemos muchas ocupaciones, obviamente vamos a tener que enviarla entre 6 y 4 semanas antes de que el evento sea y darles mínimo ese tiempo para que se organicen y puedan respondernos, cosa de nosotros también tener el tiempo suficiente de adaptarnos a esas respuestas, ¿sí? Porque no es lo mismo que respondan que van a estar presentes 20 personas que 50, ¿sí? Nosotros dentro de las invitaciones escritas tenemos dos tipos, las que son totalmente impresas y las que son parcialmente impresas. Ahora vamos a ver las diferencias entre unas y otras. Cuando tenemos una invitación que está totalmente impresa, todos los datos que necesitamos colocar van a estar ya previamente puestos en la tarjeta. ¿Quién invita? ¿Dónde es? ¿A qué hora es? ¿A dónde hay que responder? Todo ya va a estar escrito. ¿A quién está dirigido? Se personaliza en el sobre, ¿sí? No sobre la tarjeta, sí en el sobre. Acá, por ejemplo, tenemos varios ejemplos y hay elementos que no pueden faltar cuando este tipo de invitaciones surgen desde alguna repartición del Estado. Siempre tenemos que tener el logotipo que nos representa, tener el nombre de la persona que firma, el que hace la invitación. Siempre debemos tener un dato de contacto a dónde comunicarse para confirmar o declinar la invitación. Más allá de que la gente de prensa pueda comunicarse con esos
contactos para poder hacer todo tipo de consultas. En el caso de las tarjetas de invitación que son parcialmente impresas, recién ahí es donde nosotros vamos a personalizar la invitación hacia quién va dirigida, ¿sí? Nosotros vamos a tener la posibilidad, si no hicimos previamente invitaciones femeninas y masculinas, que por una cuestión de costos no suelen hacerse, nosotros podemos corregir siempre con tinta negra manuscrita y, por ejemplo, si nosotros tenemos, como en el caso de la tarjeta que está a la izquierda, dice, tenemos el honor de invitar al señor, ahí a mano alzada podemos corregir y poner a la señora. Recuerden que si lo vamos a invitar, si es un hombre y está invitado con su esposa, vamos a poner y señora. Pero en el caso de que nosotros estemos invitando como personalidad principal a una mujer y queremos que se presente con su cónyuge o con un acompañante, ponemos y familia. Esa es la gran diferencia entre la invitación, si la personalidad es femenina o es masculina. ¿Sí? Nunca, pero nunca jamás de los jamases, debemos completar este tipo de invitaciones ni con máquina de escribir ni por computadora. Sí o sí se debe hacer a mano alzada con tinta negra. Y el sobre va a ser también escrito a mano y personalizado. Tengan en cuenta eso. Acá hay algunos elementos que no pueden faltar en ningún tipo de invitación, sea una invitación oficial o sea una invitación social. En el caso de si es una entidad oficial, sí o sí debemos contar con el logotipo de la entidad, el cargo y el nombre de quien está invitando. Ahí no es necesario colocar el tratamiento, no se utiliza el tratamiento, ¿sí? Pero sí en el caso de a quién va dirigida la invitación. Ponemos cargo, nombre y tratamiento de la persona a la que se invita. Ponemos lugar, día, hora de celebración. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros estamos haciendo esta invitación? Y, por ejemplo, hay cierto tipo de eventos que corresponde dar un dress code o un código de vestuario. Por ejemplo, eh, vestimenta formal o vestimenta de gala. De acuerdo al tipo de evento, es el tipo de reglamento de vestuario que vamos a utilizar, ¿sí? También tenemos que tener siempre en este tipo de invitaciones las siglas RSVP o SRC, que significan en francés, perdón mi francés, es répondez s'il vous plaît, que significa contestar por favor, y en castellano se colocan SRC o se ruega contestar. Siempre estas siglas las vamos a colocar en el ángulo inferior derecho de nuestra invitación. Y por debajo vamos a poner datos de contacto, un mail, un teléfono. Últimamente también puede llegar a aceptarse una red social, por ejemplo, un WhatsApp, para que respondan si van a estar presentes o no. Si, por ejemplo, nosotros nos cruzamos un par de días antes con la persona a la cual queremos invitar, ¿sí? Le hicimos la invitación, aunque sea de manera informal,
pero se la hicimos verbalmente o telefónicamente. Por ejemplo, ya llamamos a la oficina del embajador para invitarlo a la nueva entrega de banderas de su país a nuestra casa de gobierno, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a enviar esa tarjeta por escrito, pero lo que vamos a hacer es tachar el se ruega contestar o el RSVP y el número de teléfono. Y lo que vamos a escribir es pur memory. Pour memorie se escribe, que significa por memoria. Siempre esto, tanto lo tachado como lo que vamos a redactar, se escribe a mano en letra cursiva y en tinta negra. Eso es irrevocable, no puede ser de otra manera, ¿sí? Cuando es más de una persona la que realiza la invitación, siempre va a estar primero ubicado la persona de mayor rango, ¿sí? Si tienen igual jerarquía, la persona que coloca su número de teléfono para que respondan la invitación va a ser la que tendrá precedencia sobre el otro, ¿sí? Si son dos secretarías, el secretario o la secretaria de la secretaría a la cual se va a confirmar es el que va a tener precedencia al momento de colocarlo dentro de quién es el que invita, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta, más allá del papel que utilizamos, que como ya dijimos, tiene que ser un papel de altísima calidad, tenemos que tener en cuenta que debe contar con determinadas medidas, ¿sí? Una tarjeta de invitación tradicional tiene entre 15 y 17 centímetros de ancho por 11 o 12 de alto. Ni más chica ni más grande. Eso es lo que es protocolarmente correcto dentro del ceremonial escrito. Hoy por hoy, nosotros estamos viendo que por cuestiones de costos, por cuestiones de agilidad, por necesidad de eficiencia y agilidad, las invitaciones se están cursando muchísimas veces directamente por redes sociales o por por medios digitales como por ejemplo un correo electrónico. Esto es absolutamente válido. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el formato no va a ser exactamente el mismo, sino que acá hay licencias. Por ejemplo, los logos pueden estar ubicados por debajo, como en el caso de estos ejemplos que yo busqué, donde los logotipos de la institución a la que representan están colocados como un pie de tarjeta. Generalmente en las tarjetas escritas, los logotipos se colocan en la parte superior y llevan un relieve también, que eso me había olvidado de comentarlo. Las tarjetas preimpresas, sobre todo, en su generalidad llevan si es, por ejemplo, que sale de Casa de Gobierno, de la oficina del señor gobernador, generalmente el escudo está impreso en relieve y suele llevar una leve tinta por encima, ¿sí? Nosotros acá también tenemos que tener en cuenta que no va a estar dirigida, sobre todo si esta invitación va a estar colocada dentro de una red social pública, no va a tener como destinatario una persona identificada, sino que van a ser más generales. Por ejemplo, en el último caso, nosotros vemos que en el cuerpo dice la señora vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, doctora Alicia Griselda Luani, tiene el agrado de invitar a usted a la presentación del programa de la edición
2024 del Senado Juvenil Entrerriano. Esperamos contar con su presencia y ponen como datos viernes 19 de abril, 16 horas, en Nogoyá, en la escuela número 14, Julio C. Monzón. ¿Sí? Como vemos, hay muchas más licencias para crear, para poner bonita esta invitación, para que tenga mayor llegada visual que una tarjeta en blanco y negro, ¿sí? Acá nosotros tenemos estas licencias, están permitidas siempre y cuando nosotros hayamos respondido dentro de esta invitación las 5 preguntas básicas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué sucede el evento? ¿Sí? ¿Quién es el que invita? Y el marco en el que está. Nosotros, si lo queremos dirigir hacia una persona particular o una repartición particular, lo ideal es, más allá de que esté en las redes, enviarlo por un mail. Este mismo contenido, pero a través de un mail. Ya más adelante también vamos a hablar de cómo es la redacción correcta de un correo electrónico, porque no es lo mismo redactar una carta que va a ir impresa, que va a llegar impresa, que redactar un correo electrónico. ¿Sí? Nosotros, para solicitar la presencia a un evento, otro elemento válido que tenemos es la carta de invitación. Nosotros tenemos que la carta de invitación la vamos a escribir en una hoja A4, en papel membretado, la cual posteriormente puede adjuntarse a un mail, pero con ciertos requisitos que más adelante los vamos a ver. ¿Sí? Nosotros sabemos que, como todo tipo de invitación, lo que estamos generando es la necesidad de interacción. Saber, primero, generar en el invitado un compromiso para que corresponda a esa invitación o decline la invitación. Acá nosotros también vamos a tener que tener ciertos elementos en cuenta para poder lograr el cometido de una carta de invitación, que es lograr que esa persona se haga presente en nuestro evento, ¿sí? Estas cartas de invitaciones generalmente se utilizan para cuando es un evento oficial o formal, ¿sí? Eh, tenemos que escribir también nosotros dentro del cuerpo de esta carta, más allá de tener en cuenta en el encabezado a quién nos dirigimos, cómo nos dirigimos, ponerle el lugar y la fecha, tenemos que tener en cuenta estos tratamientos de cortesía hacia la persona que estamos invitando, ¿sí? Nosotros acá tenemos posibilidad de detallar con, valga la redundancia, con mayor detalle cómo será el evento, dónde será el evento, si hay un código de vestimenta, poner un marco mayor que en una invitación. Primero, por el espacio físico, es lógico, y segundo, por lo que permite las reglas del ceremonial en este caso, ¿sí? Tanto como con las tarjetas de invitación, tenemos que tener en cuenta el tiempo de envío y darles un lapso suficiente para invitar, teniendo en cuenta cuál es el fin del evento al que estamos invitando. ¿Se entiende? Acá tenemos un ejemplo, esto está bajado de internet, se llama formato de cartas.com, donde encontré este ejemplo que me pareció muy claro. Por ejemplo, nosotros en el margen superior derecho tenemos ciudad y fecha. En la parte superior, eso celeste podría ser el membrete y el pie
donde nosotros tenemos que poner todos los datos de el organismo o la oficina, tienen que estar presentes, si corresponde iría un logotipo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Esto tiene que estar perfectamente identificado de dónde surge la comunicación. Nosotros no debemos olvidarnos nunca que en ceremonial estamos comunicando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por error u omisión, también estamos comunicando, pero tenemos que tratar de evitar esas omisiones para evitar malos entendidos, ¿sí? Nosotros, una vez que colocamos ciudad y fecha en el margen superior derecho, dejamos un interlineado doble donde colocaremos a la izquierda el nombre del destinatario, el cargo o la posición, el nombre de la empresa o institución y siempre por debajo la palabra presente, su despacho o las letras S barra D en mayúscula, que significan su despacho. Abajo ponemos estimado, por ejemplo, señor presidente o estimado ministro de salud, se me ocurren esos ejemplos. Es un honor para mí, en este caso podemos poner para nuestro departamento, para nuestra repartición. Hay que ver quién dirige la carta y quién o quiénes firman. Hay que tener, chicos, muy en cuenta también si comenzamos a redactarla en singular, la carta va a ir firmada por una sola persona. No podemos hablar en plural y que la firme una persona o hablar en singular y que la terminen firmando dos o más. Tenemos que tener en cuenta siempre ese tipo de cosas. La coherencia es muy, muy, muy importante. Cuando comenzamos a redactar, reitero, ponemos, es un honor para mí invitarle a nuestro, por ejemplo, a nuestra inauguración de pintura en el Teatro 3 de Febrero, que se celebrará el 2 de marzo de 2026 en el hall de entrada. Su presencia y experiencia en, por ejemplo, no sé, ahí podemos poner lo que corresponda, sería de gran enriquecimiento para los participantes. Confiamos que este evento será una oportunidad valiosa para intercambiar ideas, y podemos mencionar acá dónde nos gustaría que esa persona participe en el caso de que participe. Por ejemplo, si va a ser un disertante, si va a ser quien haga el corte de cintas, etcétera. ¿Sí? Más adelante, en el último párrafo, se pone la fecha límite para las confirmaciones, ¿sí? Y se aclara que por debajo van a estar todos los datos de contacto que van a ir posteriormente al saludo formal, donde se pone el nombre, el cargo y la información de contacto de la persona que cursa la invitación. Todo esto lo van a necesitar para un ejercicio que vamos a dar al final de la clase. Así que no se desesperen, que esto les queda todo para ustedes. Otro tipo de comunicación formal utilizada en ceremonial escrito es la nota. Nosotros a la nota la utilizamos para cuando queremos pasar o transmitir información entre personas o departamentos dentro de la misma institución. Por ejemplo, dentro de casa de gobierno, entre distintos estamentos, ¿sí? Suele ser más informal que una carta o que una invitación y siempre se redacta en primera persona,
Siempre vamos a iniciar con de mi mayor consideración o de mi entera consideración también suele utilizarse. Y debemos tener un cuerpo que nos genere apertura, coherencia y cierre. O sea, nosotros debemos, dentro de la información que brindamos, dar todos los datos necesarios que sean coherentes, que tengan un inicio con una presentación, un saludo de inicio, redactar la nota y un saludo de cierre. ¿Sí? Nosotros también lo podemos utilizar para comunicaciones externas, pero se utiliza mucho más para comunicaciones internas, ¿sí? Nosotros cuando nos dirigimos a alguien a través de una nota, utilizamos el título profesional o la expresión don o doña. Recuerden que si utilizamos el título profesional, no utilizamos el don o doña, ¿sí? Después va el nombre completo en su orden natural, es decir, nombre y apellido, y acuérdense, el nombre va solamente la primera letra en mayúscula, el apellido puede o no ir todo en mayúscula, pero en el caso de la nota, el nombre y el apellido van resaltados en negrita, ¿sí? Y siempre va por debajo de el nombre de quien se dirige, del cargo y de la institución a la que está representando, la fórmula de cierre que es su despacho o presente, ¿sí? Cualquiera de estas es correcta en su uso, ¿sí? Siempre vamos a dirigirnos de manera honorífica hacia la otra persona, siempre dándole la relevancia que esta persona merece. Por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted o tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, tengo el agrado de dirigirme al señor ministro, ¿sí? Esto, como les decía, o sea, es utilizado tanto para comunicaciones internas como externas, pero sobre todo se utilizan para comunicaciones entre estamentos dentro de la misma organización o institución. Nosotros tenemos algunos elementos que son inamovibles dentro de lo que es una nota, ¿sí? Como les decía, va siempre en una hoja A4, debe tener un logotipo que represente el lugar de donde emerge esta comunicación, debe tener lugar y fecha que se coloca siempre en el margen superior derecho, debe tener un encabezado donde nosotros vamos a poner los datos hacia quién se dirige y en ese encabezado cerrarlo con la fórmula su despacho o presente. Dentro de las notas puede haber una segunda referencia, ¿sí? Donde nosotros podemos escribir la palabra referencia o poner, por ejemplo, por debajo de la palabra su despacho, de las palabras su despacho, poner eh, el tema por el cual nosotros estamos escribiendo esta nota. Por ejemplo, referencia, invitación a ordenar el archivo. ¿Sí? Tenemos que tener por debajo de este encabezado y de la referencia un saludo inicial siempre. Después tenemos el cuerpo de la carta, donde tienen que estar respondidas todas las preguntas de qué, cómo, dónde, por qué y para qué. Debemos tener un saludo final cordial, pero formal, y la firma de la persona que
hace esta notificación, ¿sí? Acá tenemos algunos otros ejemplos donde están todos los elementos anteriormente mostrados. Tenemos los escudos, que en este caso funcionan como un membrete. Tenemos el lugar y la fecha, a quién está dirigido, el tratamiento de cortesía, los saludos de inicio, el desarrollo, saludos finales y firmas. En todos encontramos el mismo contenido. Nosotros, otro elemento que vamos a utilizar bastante es el memorando. El memo es muy parecido a la nota, tiene por ahí mayor estructura y mayor formalidad tanto en su redacción como en su contenido, ¿sí? Nosotros necesitamos poner algunos datos más específicos que en otro tipo de comunicación pueden obviarse. Nosotros, ¿para qué utilizamos un memorando? Lo utilizamos, por ejemplo, para cuando vamos a dar informaciones muy relevantes. Por ejemplo, si va a haber un cambio en las políticas de Estado, en las decisiones sobre una dirección, por ejemplo, un cambio de ubicación de un ministerio, por ejemplo, el cambio de una oficina, un cambio físico, por ejemplo, como es este caso del ejemplo que yo pongo, donde una oficina se debe trasladar a otro edificio. Entonces, se les debe informar a todas las personas involucradas que ese traslado se va a efectivizar en determinado momento, bajo determinadas circunstancias, ¿sí? Y se debe enviar a todos y cada uno de los involucrados en la comunicación, ¿sí? Si nosotros tenemos 15 personas que participan dentro de ese despacho trabajando, debemos enviar un memorando a cada una de ellas. El memorando puede ser enviado por escrito o también se puede enviar vía correo electrónico, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener que tener en cuenta algunos elementos. Puede o no tener un logotipo. Por lo general, cuando surge de estamentos del Estado, sí lo tiene. Tenemos que tener sí o sí presente el lugar y fecha de emisión del comunicado, el destinatario o los destinatarios a los que va esta comunicación, el tema que se define después de la palabra asunto, es una palabra que la vamos a ver muy presente en todos los memorándums, el mensaje en sí, donde se explica cuál es lo que va a suceder, y la firma y o el sello. Y acá, como ven, figura la palabra memorándum dentro de este escrito, pero no es obligación que esté, ¿sí? Puede decir la palabra memorándum o memo o nada, ¿sí? Estas son comunicaciones mucho más formales, pero que también corresponde que las conozcamos en el caso de que nos toque en algún momento tener que redactarlas. Después vamos a hablar también de lo que es la circular, ¿sí? La circular nosotros la vamos a utilizar para repartir información o instrucciones dentro de la organización, pero a un grupo específico de personas, como por ejemplo, si queremos enviar una información general para todo un departamento, ¿sí? O por ejemplo, a todos los participantes de un evento. Nosotros podemos enviar una circular. Nosotros vamos a ver que tiene un formato más formal que la nota y tiene indicaciones de cómo debe llevarse el proceder de determinado evento o situación. Y los destinatarios deben cumplirlo bajo
ciertas normas y estricto orden, ¿sí? Nosotros acá mencionamos 7 partes que debe tener sí o sí una circular. Primero, un membrete, un lugar y fecha, debe tener un número, porque al ser un documento debe tener un número para poder después registrarla, porque estamos dando una orden que proviene de un estamento del Estado. Entonces, sí o sí debe llevar una numeración, un código, ¿sí? Un asunto, el por qué surge esta comunicación, ¿sí? Y tiene que ser un asunto claro, directo y conciso, ¿sí? Suspensión de actividades en el turno de mañana, el lunes 15 de abril de 2019. Claro, es eso, ¿sí? Tiene que tener encabezado o destinatario, ¿sí? Nosotros tenemos que saber a quién se lo estamos dirigiendo. Nosotros acá podemos utilizar la palabra para o no colocarla, pero siempre tienen que estar escritos todos los destinatarios, ¿sí? Bueno, tiene que tener un cuerpo donde aclaramos el por qué, para qué y cómo debe llevarse a cabo la orden o la información que estamos transmitiendo a través de esta circular y debe tener un saludo final y una firma de las personas a cargo de de firmar, perdón, esta circular, de dar la orden en sí. ¿Se entiende? Estos son dos elementos, los certificados y los diplomas, que muchas veces generan confusión, porque no es lo mismo un certificado que un diploma, ¿sí? Un certificado certifica que algo se realizó, ¿sí? Es un documento oficial que certifica un hecho, un certificado de nacimiento, por ejemplo, un certificado de finalización de curso, ¿sí? Son papeles o documentos donde en diferentes ámbitos nosotros los podemos conseguir, ¿sí? Por ejemplo, si me dan un reconocimiento por haber llegado primera en una carrera, va a ser un certificado, no un diploma, porque el diploma es un instrumento o documento que tiene que ser emitido primeramente por una autoridad pública. Por ejemplo, un ministerio, una universidad, una escuela, ¿sí? En el caso nuestro vamos a tenerlo después de la realización del curso, ¿sí? Pero tiene que estar dado siempre por una institución educativa donde da fe que ese destinatario, la persona que está por escrito en ese diploma, completó con éxito, o sea, que pudo realizar todas las instancias, cumplir con todos los puntos requeridos para lograr ese título, terminar el curso, hacer los exámenes, rendir los parciales, lo que fuere, ¿sí? E incluso en un diploma nosotros podemos encontrar un grado académico, no así en un certificado. Acá nosotros, por ejemplo, a la derecha podemos ver claramente la diferencia entre el superior, que es un certificado, y el de abajo, que es un diploma, ¿sí? En el certificado superior es una certificación como profesor honoris causa en el Instituto Superior de Relaciones Públicas y Ceremonial de La Plata al profesor Rubén Gabalday Castro, que es una eminencia en ceremonial. En cambio, en el diploma de abajo vemos que es un diploma de la UNER, de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde se brinda el título a una estudiante que se recibe de licenciada en comunicación social. ¿Sí? Entonces, el certificado certifica de que algo
pasó. En cambio, el diploma da fe, una institución educativa, de que se terminó con éxito un periodo determinado y se cumplieron determinados objetivos para obtener un título o una finalización de un curso, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a introducirnos un poquito más en lo que es el ámbito digital de la comunicación en ceremonial escrito, ¿sí? Nosotros acá vamos a hablar de netiqueta, pero ¿qué significa la netiqueta? Es un término que hace relativamente poco se está utilizando, que es una conjunción de dos términos, de net, que es la red en inglés, y etiquette, que es etiqueta en francés. Entonces, la netiqueta, ¿qué es? Son las normas que se utilizan para el buen llevar a cabo la comunicación a través de las redes o de los ámbitos digitales que nosotros todos estamos empezando a utilizar o estamos utilizando, mejor dicho, hace ya un tiempo, ¿sí? Nosotros estas reglas no las tenemos por escrito en ningún reglamento oficial, como sí tenemos las reglas de ceremonial y protocolo del Estado, por ejemplo, sino que nosotros estas reglas las conocemos por el buen uso y costumbre en la utilización de las redes informáticas, ¿sí? Sirve para lograr que la comunicación no sea inapropiada, para que sea respetuosa y sobre todo que la comunicación llegue a donde tiene que llegar con el mensaje que tiene que llegar, o sea, lograr la comunicación efectiva, que es lo que nosotros vamos a necesitar al momento de utilizar este medio, estas redes, ¿sí? El, el término, como les decía, eh, se utiliza por primera vez en los 80 y los 90 cuando surge el uso de los correos electrónicos o los primeros foros en líneas. eh, Acá es donde se empieza a gestar, a cranear todo este tipo de cómo debe llevarse a cabo esta comunicación. Sin embargo, hasta el día de hoy, y no creo que a un futuro tampoco haya algo que se refleje por escrito, sino que tenemos que basarnos en las buenas costumbres de los usos comunicacionales a través de las redes. Y nosotros acá, un poquito más adelante, vamos a ir viendo algunos ejemplos y algunos tips para poder comunicar eficaz y correctamente en los medios digitales, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta la ética, el respeto y la veracidad en la comunicación, ¿sí? No importa qué medio estemos utilizando para comunicarnos, siempre tenemos que ser veraces, buscar una comunicación eficaz y ser respetuosos del otro. Tenemos que tener acá más en cuenta que en ningún otro tipo de comunicación, que del otro lado hay un otro que es humano, ¿sí? Que tiene sentimientos, que tiene creencias. Nosotros tenemos que entender que para poder comunicar eficazmente vamos a tener que siempre ponernos de parte del otro también, ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Nosotros vamos a estar comunicando. Toda acción ceremonial comunica. Acá yo busqué un decálogo de la netiqueta, o sea, cómo actuar correctamente en la comunicación online, ¿sí? Primero, respetar la privacidad. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a comunicar información sobre otro, este otro debe saber que nosotros vamos a darle información y debe concedernos el permiso para poder hacerlo.
así sea una invitación a un evento donde esta persona va a ser disertante, nosotros debemos darle a conocer que esa comunicación va a estar colgada en las redes. Siempre tenemos que darle a conocer que información sobre su persona va a estar en estado público, ¿sí? En cuanto a cómo debemos realizar las comunicaciones y sobre todo las intercomunicaciones dentro de los formatos digitales, debemos ser muy respetuosos y debemos pedir respeto hacia nosotros, ¿sí? Nosotros esto lo vamos a lograr solamente teniendo reglas de etiqueta básicas y de cortesía, donde saludemos, respetemos al prójimo y pidamos de la manera correcta las cosas. No podemos imponer que nosotros comunicando a través de las redes muchas veces queremos imponer y no es la forma. Nosotros debemos respetar las opiniones de los demás también. Tenemos que ser cuidadosos con el uso del idioma y las formas que utilizamos en el lenguaje y elegir cuidadosamente las palabras que vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos que buscar una comunicación eficaz y efectiva. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo el lenguaje y las palabras a utilizar sobre todo. Revisando la gramática, nosotros acá no estamos, sobre todo en el caso de estar ante un chat, por ejemplo, nosotros no vamos a ver los gestos de la otra persona. Entonces, ni ellos van a ver los nuestros, obviamente. Entonces, ¿cómo podemos darle significación a nuestra comunicación escrita? Nosotros vamos a utilizar signos de puntuación para poder cambiar el significado de una frase. ¿Sí? Otra cosa que nos va a ayudar muchísimo es a no abusar de las mayúsculas, porque en toda la comunicación digital, el escribir en mayúscula significa o que estoy enojado o que estoy gritando. ¿Sí? Yo puedo dar una orden y escribirla en minúscula y se va a tomar de mucho mejor manera que si la escribiera en mayúscula. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en el uso de la colorimetría en la comunicación visual, porque no tenemos que distraer del mensaje. Nosotros tenemos que tener unos colores que sean relativamente neutros, pocos, para no que la gente entienda el mensaje y no entienda el mensaje del color, sino del mensaje del contenido en general, donde el color forma parte de, ¿sí? Obviamente tenemos que saber revisar la ortografía. Si nosotros no sabemos cómo se escribe una palabra, googleémosla, busquémosla en un diccionario. Pero es muy, muy contraproducente, incluso diría chocante para el lector, encontrarse con una palabra escrita incorrectamente, ¿sí? También lo que tenemos que tener en cuenta para evitar todo tipo de malentendidos es no utilizar palabras que generen dudas en cuanto al significado. ¿Sí? Nosotros, si estamos hablando, tenemos que leer 2, 3, 5 veces el mensaje e incluso si nos queda alguna duda, leérselos a algún compañero, a alguien que tengamos de confianza, para ver si él entiende que lo que nosotros queremos poner es tal cual lo que queremos, lo que necesitamos comunicar, o si se entiende otra cosa, ¿sí? Y por último, recalcar que debemos utilizar todos los signos de puntuación para dar la entonación necesaria
y adecuada para evitar todo tipo de malentendidos, ¿sí? Los emoticones los vamos a dejar para casos donde la formalidad lo requiera. Para un comunicado oficial no vamos a utilizar de ninguna manera los emoticones. Bueno, acá es como un pequeño resumen de todo lo que fuimos diciendo y en general de la comunicación en el ceremonial. No solamente en la comunicación digital, sino que nosotros debemos ser empáticos, debemos ponernos siempre en el lugar del otro. Nosotros nos dirigimos a diversos públicos, por eso nuestro mensaje siempre tiene que ser directo y con contenido, porque si no, nuestro mensaje se va a diluir y no va a llegar correctamente a los públicos a los que me dirijo, ¿sí? Debemos ser reflexivos ante lo que escribimos, ¿sí? O sea, siempre ver si es adecuado o no es adecuado lo que estoy comunicando y de la manera que lo estoy comunicando. Por ahí muchas veces no responder también es comunicar. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo cuando tenemos comunicaciones adversas hacia nuestro departamento, por ejemplo. Nosotros ahí podemos elegir comunicar o no comunicar, ver qué medio usar o cuál no, ¿sí? Y nosotros cuando vamos a comunicar algo, tenemos que tener en cuenta qué vamos a comunicar, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esa información no hiera el honor o la sensibilidad de un tercero, ¿sí? Hay que evitar compartir datos sensibles, ni hablar de el tipo de imagen que vamos a compartir dentro de nuestra comunicación, ¿sí? Buscar fuentes al momento de redactar nuestra información, ¿sí? Porque debemos ser auténticos y transparentes. Esa, sobre todo en la era digital, donde todo queda con registro, no podemos mentir y no podemos dar informaciones a medias, sino que debemos dar una comunicación auténtica y transparente. Cuando redactemos los correos electrónicos, acá me voy a empezar a apurar porque ya estamos sobre el tiempo. Primero, debemos ser claros y concisos. Nosotros debemos dar un mensaje que entre dentro del cuerpo de nuestra pantalla. Debemos saludar y despedirnos formalmente y correctamente como si fuera una comunicación por escrita impresa. Y reitero el uso de mayúsculas. Las mayúsculas solamente en los casos donde el ceremonial los acepta. Acá aplicamos para la comunicación en ceremonial, el ceremonial escrito, aunque sea a través de un correo electrónico, las reglas aplican igual en cuanto a la formalidad en los tratamientos, en el uso de las mayúsculas, en el uso de las formas, ¿sí? Cuando estamos a través de chats o mensajes instantáneos, que sé yo, un WhatsApp, un FaceTime y eso, debemos esperar a que el otro responda. Debemos darle el tiempo que corresponde. Nosotros, yo sé que vivimos en la instantaneidad absoluta. Sin embargo, necesitamos darle ese tiempo de respuesta. Los emojis, con extremo cuidado, deben utilizarse y debemos evitar interrumpir al otro siempre. Nosotros debemos esperar, utilizar nuestro tiempo, nuestro espacio y esperar a que el otro responda antes de nosotros volver a dar una comunicación. Si estamos en videoconferencia, debemos mutear el micrófono cuando no lo estamos utilizando.
debemos buscar, como ven acá, un fondo que sea neutral para evitar distracciones y debemos tratar de lograr la mejor iluminación posible para evitar sombras que quiten el foco de donde debe estar, ¿sí? Cuando estamos hablando de redes sociales, es donde por ahí tenemos que prestar un poquito de más atención en el cómo comunicamos, ¿sí? Nosotros, por más de que estemos por detrás, que la gente no vea qué es lo que nosotros estamos haciendo al momento de redactar en redes sociales, tenemos que tener que mantener un trato que sea amable, cordial y en nuestro caso, que sea coherente al ámbito donde estamos, ¿sí? No podemos agredir, no tenemos que utilizar las mayúsculas al escribir, sobre todo cuando lo estamos haciendo desde nuestro ámbito laboral, ¿sí? Cuando estamos trabajando en home office, tenemos que tener muy presente la imagen personal, que esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Eh, y que si está hablando mi compañero, no le muteo el teléfono y me pongo a mirar para otro lado, sino que le tengo que prestar atención, tengo que lograr que el ambiente laboral sea como si estuviéramos presentes todos, que sea algo armonioso y llevadero, ¿sí? Y cuando estamos hablando de educación en línea, como sería este nuestro caso, salvo que la persona que está dando la charla o la disertación o la clase diga otra cosa, lo ideal es que la cámara siempre esté prendida. El micrófono muteado, pero la cámara prendida. Es una cuestión de respeto, ¿sí? Y debemos respetar el tiempo del otro que está hablando. ¿Sí? Si mi profesor o mi compañero están diciendo algo, no interrumpir, levantar la mano, intentar decir algo, pero esperar el momento correcto dentro de esa comunicación, ¿sí? Esto sería básicamente los consejos para llevar adelante la netiqueta, para que sea correcta la comunicación con los elementos que corresponden llevar adelante. Este es un ejemplo concreto de cómo redactar un email, ¿sí? Nosotros vamos a tener un encabezado, o sea, un asunto que tiene que ser corto y preciso. Envío, notificación o envío, invitación a evento. Envío tal cosa. Nada más que eso. No podemos enviar en el asunto más de 10 palabras, ¿sí? Debemos reflejar en el asunto lo que vamos a después desarrollar en el texto, pero sin desarrollarlo justamente ahí, ¿sí? Debemos utilizar tanto los tratamientos como saludos que sean apropiados de acuerdo a la persona a la que nos estamos dirigiendo, ¿sí? En el primer párrafo de cualquier email, nosotros tenemos que presentarnos, tenemos que decir quiénes somos, por qué estamos comunicando, y ya en el segundo párrafo, ahí sí vamos a escribir el mensaje del por qué y qué es lo que queremos decir dentro de esa comunicación, ¿sí? Debemos también redactar un saludo formal dentro de lo que es este mail. Podemos incluir o no una firma digital, nuestros datos de contacto, ¿sí? Pero todo estos son elementos muy similares a los de una carta, pero un poquito más informales, más breves y más concisos por referirse a un medio digital. Entonces, en un pequeño resumen, ¿qué es la netiqueta? Es lo que nos da el poder a través del conocimiento del uso correcto de la comunicación a través de la
las redes sociales, todo lo que significa tener la comunicación a través de un elemento tecnológico. Bueno, esta es una pequeña tarea que yo les pido que me envíen a mi mail. Tienen tiempo hasta el lunes 30 de junio para entregarla, donde van a tener que redactar una invitación. Yo acá puse como ejemplo a la inauguración de una exposición que esté relacionada al ámbito donde ustedes están trabajando. Y lo que les pido es que si son más de una persona en el mismo ámbito laboral, trabajen en conjunto, que me presenten como que fuera un trabajo grupal, o sea que un solo ejemplo por repartición, por así decirlo, ¿sí? Si es de a uno, obvio que mandan de a uno. Y necesito que me manden un diseño como que fuera para ser impreso y otro para ser subido a las redes sociales o a los sitios web de nuestra institución, ¿sí? Deben tener el mismo contenido, pero ustedes acá van a tener los ejemplos de formatos que pueden ir en uno y en otro, ¿sí? Deben tener en cuenta y responder estas preguntas. ¿Quién será el anfitrión? Lugar y fecha. ¿Dónde va a ser el evento? Y me gustaría que en poquitas palabras justifiquen por qué eligen determinada invitación o por qué no eligen determinada invitación. Y a quiénes le dirigirían la invitación y por qué. Bueno, básicamente y rapidito tuve que hacer esta presentación porque no nos daba el tiempo, pero quería darles como una cosmovisión de cuáles son las comunicaciones del ceremonial escrito y del ceremonial digital, que es lo que estamos utilizando muchísimo hoy desde el ámbito del ceremonial y ustedes desde el ámbito de la cultura también. ¿Sí? Bueno, no sé, Ivana, si querés agregar algo, si tenés alguna consulta. No, dentro de las consultas, Gisela Morel, que estaba ahí, recién la vi, Sí, preguntaba si el PowerPoint del módulo 2 y 3 se lo podíamos mandar. Acá las están, chicas del instituto lo mandaron por mail, pero creo que era la clase. yo pasé para que los cuelguen en el campus. Ah, bueno. Los Gisela que está tienen ahí. bien. Gisela, van a estar subidos en el campus. Yo todos los PowerPoint se los pasé a la persona que correspondía. No sé en qué momento se subirán, pero van a estar. Y este particularmente me interesa que ustedes lo tengan porque tienen en la última diapositiva están las consideraciones para poder llevar adelante el trabajito. ¿Sí? Igualmente, ese mail queda abierto para si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta relacionada al tema de la clase o de clases anteriores, yo puedo respondérselas. Bueno, bueno, Paula, muchísimas Bueno, gracias a todos. La próxima clase es el miércoles 2 de julio en el módulo 4 de Introducción al Ceremonial de los Símbolos Patrios. Así que bueno, ahí traigan anotador, porque ahí también vamos a tener otro ejercicio y es por ahí la parte que yo igualmente eso se los voy a mandar todo a través de los PowerPoint y adjunto también bibliografía. De esto también mandé alguna bibliografía para que suban al campus. Por ahí si tienen algunas dudas y si no, me mandan por mail y yo les respondo si tienen algo específico para si necesitan.
Bueno, bueno, Paula, Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Nos Nos vemos vemos en 15 en días. 15 días, el 2 de julio. Gracias Así a todos. es. Hasta luego. Gracias Hasta por luego. estar. No, gracias a vos.